Estoy encantado de estar aquí. También estoy encantado de hacer esta presentación con mi querido amigo. He aprendido mucho del doctor Larry y de su trabajo con individuos durante todo el tiempo de su vida. Ha sido realmente espectacular y él ha contribuido a ayudar a entender la metodología integral para manejar el síndrome. Los objetivos es describir la naturaleza y causas de los problemas psiquiátricos y de comportamiento que ocurren en PWS. Va a haber un poquito de redundancia del pasado que acabo de mencionar porque va a haber una repetición para entender un resumen conceptual de un enfoque integrado para el manejo de problemas de salud mental y comportamiento en personas con PWS. Lo que esto incluye, vamos a discutir el algoritmo para la intervención que destaca la modificación ecoambiental, el contexto en el que el síndrome, específicamente el comportamental en el PWS, puede ser manejado. También vamos a hablar acerca de las estrategias para mejorar las habilidades de afrontamiento, uso de terapia psicológica y conductual y manejo de medicación psicotrópica. Muy pequeño. Bien, entonces, las generalidades de los de la sensitividad y el déficit de adaptabilidad. La genética es diferente. También el imprinting de esta disfunción es similar y también a lo largo de la vida también, y es los diferentes condiciones de depresión y también la condición de falta de aprendizaje y de autismo. Estos individuos, como yo mencioné, ellos son muy sensibles al estrés, pero esto está relacionado a los temas biológicos, psicológicos y sociales. Biológicamente, como mencioné anteriormente, ellos tienen deficiencias en serotonina, en sus receptores y también en GABA y los neurotransmisores, y tienen mecanismos que modulan la respuesta al estrés. Algunos de los problemas que fueron mencionados aquí para manejar los problemas y también para los problemas de comunicación y de habilidades sociales, todo esto se soluciona o se tratan con muchas intervenciones, con mucho trabajo, lo que hemos presentado hoy. Y entonces realmente es la dependencia en el entorno para la infraestructura, predictibilidad, consistencia y adaptación. Entonces nosotros vamos a hablar acerca del efecto del estrés en el comportamiento. Vamos a ver esto de una manera rápida. Entonces es el aumento en el estrés, la manera de manejar con el estrés y por supuesto el comportamiento de adaptabilidad con el entorno y el comportamiento de adaptabilidad para ver cómo el entorno puede suministrar y cómo el entorno espera mucho de la persona. Todo esto puede ser reparado con entrenamiento y con también con unos cuidados muy conscientes y motivados. Entonces, este es el ambiente, esta es la manera como realmente, diferentes formas de describir lo que nosotros hemos estado hablando. Entonces, aquí lo que realmente hace esto, ayuda a la persona a prevenir, a manejar el estrés. Entonces, esto es como la intervención ambiental es muy importante porque suministra esa amortiguación para que la persona pueda manejar el estrés. Y en este amortiguador ambiental incluye diferentes elementos. Nosotros aprendimos todas estas cosas por medio de atender a estos talleres de proveedores, una serie de ellos donde nosotros aprendimos de personas en las casas, cómo la estructura eran manejadas de una manera adecuada y también cómo con nuestras familias, qué era lo que funcionaba para ellos. Nosotros aprendimos de los padres que tenían un hogar bien estructurado y organizado para manejar el estrés y los niños tenían menos estrés y menos comportamientos. Entonces, nosotros aprendimos a lo largo de todo este trabajo de otros profesionales que se devotaron sus vidas y también de sus familias. Entonces, el control, el acceso de la comunidad, el manejo del estrés y ejercicio obligatorio, el manejo de la dieta, la estimulación motriz que ayuda también a controlar esa hambre, y porque la gente tiene que saber qué es lo que está ocurriendo con relación a la predictibilidad, consistencia, la habilidad del cuidador de planear con anticipación para poder amortiguar todos los cambios que van a ocurrir.
una expectativa apropiada, un mecanismo para dar una retroalimentación a la persona y todos los mecanismos para una buena comunicación con la persona. Entonces, en una interacción personal es de interesado, es positiva, no punitiva, aceptando, no crítica, perdonar, no aliviar, paciente, proactiva, no reactiva y firme, pero no fuerte. Es difícil de hacerlo. Estas son, en algunas personas son naturales, pero en otras personas realmente tienes que aprender esto y se aprende con experiencia. Otra de las cosas que quiero mencionar es que la gente con el síndrome de Prader-Willi están preprogramados para responder a una retroalimentación positiva. Ellos realmente no entienden lo negativo y realmente ellos no lo llevan eso de las bromas o cualquier otro tipo de falta de madurez en la comunicación. Ellos necesitan saber qué es exactamente lo que usted les dice y qué es lo que espera de ellos. Entonces la comunicación siempre tiene que tener la atención de la persona porque ellos deben estar enfocados en algo que es más importante para ellos en ese momento. Usamos unas expresiones más bajas porque realmente las expresiones muy expresivas realmente pueden generar efectos negativos para ellos. Utilizar el menor número de palabras para expresar una idea. Usted verbaliza una solicitud a la vez. El idioma, el vocabulario seleccionado debe de ser consecuente con la orden de acción. Primero lávese las manos y luego coma. Y luego usted le permite tiempo para procesar la información. Esos son los esenciales de la comunicación. Bien, aquí de nuevo tenemos la pirámide. Y entonces en el piso tenemos la intervención ambiental. Entonces tenemos el entrenamiento. Esta es la herramienta ambiental que reduce nuestro comportamiento punitivo por el manejo de la persona en su entorno. Entonces el tren está a color, entonces los coches del tren, usted puede aquí organizar en línea a los diferentes vagones, como por ejemplo los diferentes pasaboques, actividades de higiene, también de apariencia personal, entretenimiento, trabajo, estímulos sensoriales y ejercicio. Voy a contarles una historia, los coros que sí, el cantar es bueno, aumenta todo este tono, pero realmente también son las tareas que la persona tiene que hacer durante el día. Entonces, el placer es lo que hace para entretenimiento y también dormir es el sueño. Entonces, el tren trabaja efectivamente porque es la programación diaria, qué es lo que es las actividades que prefieren y que no prefieren, y esto genera el flujo a lo largo del día. En lo mínimo del estrés para minimizar las transiciones, suministrando predictibilidad, minimizando la incertidumbre y continuar con la retroalimentación. Logra un equilibrio entre tareas y actividades y construye autoestima y ayuda a manejar los problemas porque presenta refuerzo, lo cual es importante. Lo que es las cosas que ayudan, o por ejemplo, un grupo o programar un ritmo, o cuándo dormir, cuándo ejercitarse, o todas estas cosas. Y entonces el tren hace todo esto para ustedes. La belleza de esto es que nuestra gente empiezan a saber qué es lo que van a hacer una vez a la vez. Entonces lo que hace el tren es que establece límites de velocidad. Entonces hay actividades placenteras varias veces al día, de tal manera que ellos utilizan el tiempo para las cosas que utilizan porque saben que lo van a obtener más tarde en el día. Entonces, para la seguridad, nosotros no hablamos mucho acerca de eso hoy, pero la gente sabe qué debe comer, cuánto va a comer, cuándo lo va a comer y cuándo no.
También el comportamiento, que el doctor Larry va a hablar acerca de eso, y también la seguridad alimentaria con las expectativas, lo que inevitablemente lleva a la decepción. La seguridad alimentaria pone un candado en el pensamiento, cualquier que sea lo que hayan dicho nuestros, cuando una persona no está constantemente pensando en comida, pueden usar su mente en otras cosas, y eso es verdaderamente real. Entonces, esto es manejando el entrenamiento. Esto es lo que el doctor Larry va a hacer de gran ayuda. Cuando nosotros queremos enseñar el enfoque en el comportamiento, hay formas de hacerlo, y la manera como yo lo he sido exitoso durante muchos años es con este juego de roles, con la retroalimentación. Nosotros sabemos que la gente con Prader-Willi tiene unos déficits de percepción y también ciertas fortalezas, y por eso la retroalimentación en video le permite hacer el juego de roles para que ellos lo vean, y entonces al verlo, esta memoria visual personal también es útil, y cuando ellos llegan y la ven, entonces se ven a sí mismos exhibiendo el comportamiento que ellos quieren exhibir, y eso realmente hace un refuerzo a esa retroalimentación para que lo repitan. Y entonces hacemos el juego de roles, cada comportamiento de manera separada, porque nosotros queremos que ellos aprendan ese comportamiento y lo mantengan en vez de confundir los comportamientos. Otra de las cosas que nosotros también hacemos bastante es el entrenamiento de relajación, lo cual es importante para ellos, es algo muy verbal. En varias de las presentaciones vimos, y debido a ello, nosotros siempre empezamos nuestros días en mi grupo hogar con el relajamiento para 10 o 15 minutos, y luego el estrés baja y empezamos a iniciar la tarde de una mejor manera, con menores problemas comportamentales. Hay muchas maneras de hacer ejercicios de relajamiento, hay miles de posibilidades que funcionan para la mayoría de ellos. El manejo de la rabia es algo que también nosotros hicimos todo el tiempo. Yo digo, lo hicimos porque ahora ya no tengo, yo estoy semi retirado o semi pensionado, pero una de las cosas que nosotros hicimos era tener a ellos que discutieran acerca de las cosas que ellos pueden hacer para cuando la presión empieza a aumentar, entonces antes de que yo sea controlado. Entonces, otra de las cosas, esto lo hicimos con los juegos de roles. También el entrenamiento social, también para el juego de roles, enseñarle a alguien cómo empezar una conversación, cómo ser decente, cómo responder a alguien que es amable con usted sin tener una pataleta. Y lo final es la psicoterapia adaptiva. Nosotros hicimos muchas terapias, lo que es muy concreto, expresando emociones y sabiendo cuál es esa emoción. Y la otra cosa es, mi hija tenía cuando ella crecía, ella ha trabajado con la gente de Prader-Willi. Ella estaba con Prader-Willi durante 40 años. Es sorprendente que todas las emociones que podían expresar verbalmente, porque realmente hay tantas. Ellos son muy visuales, pero no pensé que la manera visual de aparecer en sus casos, ella los tenía expresando sus emociones y liberando el estrés que yo podía hacer de manera verbal. Entonces, esas son el tipo de cosas que quería mencionar. Otra de las cosas que un padre nos mencionó es el uso de la tarjeta de flexibilidad o el vagón de flexibilidad una vez que tienes un cambio que no se espera, porque tú sabes, porque tú eres el ingeniero del tren, pero la persona que Peter estaba mencionando es cuando, si se tiene, vas a escoger el color preferido para ese carro, para ese vagón, y cuando tú quieres unas estrategias para manejar la situación, entonces lo vas a colocar en la parte de atrás del vagón, y entonces ellos van a saber, porque ellos han aprendido que va a haber un cambio, y cuando ellos llegan y colocan va a haber cosas para tratar de calmarse, de tal manera que ellos puedan manejar esto. Alguien recientemente, yo creo que fue no puedo recordar exactamente la fuente, pero era un padre que había hecho un baile
eso fue en uno de los SPW. La madre le había enseñado a la hija cómo hacer un baile específico y para calmarla, y eso trabajó de una manera espectacular para tolerar el cambio. Yo quiero enfatizar que todas estas cosas fueron utilizadas con la participación del cuidador y el baile con el padre. Eso fue maravilloso porque cuando la persona con el padre Willie realmente, también la persona que lo estaba cuidando, entonces es como si 2 por 1, una situación, porque realmente estamos ayudando a las dos partes en beneficio. Yo quiero agregar alguna cosa también aquí, que nosotros aprendimos por medio de muchos errores. Cuando tú programas una actividad en tiempo, no funciona. Pero si no has terminado con la parte anterior, entonces nosotros programamos con base en las actividades programadas y no con la hora del día. Entonces, una vez que termina, entonces el tren muestra qué es lo que vamos a continuar haciendo y así seguimos con el flujo. Entonces nosotros tuvimos muchos errores hasta que dejamos de utilizar el reloj y empezamos esto por medio de la actividad. Y eso es muy importante porque es el orden de las actividades durante el día lo que es más importante que la hora. Pero también es de gran ayuda porque tú quieres ponerlo en línea, en una fila, en cada actividad, en una transición de actividad, y es importante utilizar una exhibición visible para que ellos puedan tener sentido del tiempo. Pero cuando ellos dicen, si usted llega y programa un cronómetro, entonces programa 5 minutos, entonces puedes ver que los 5 minutos bajan y ellos saben cuándo es que se termina el tiempo y cuándo se hace la transición. ¿Bien? Bueno. Incentivos. Los incentivos es lo que nosotros tenemos en este sistema del tren. Si nosotros estamos teniendo problemas en alguna hora del día, para cambiar de una a la siguiente, podemos usar incentivos para mejorar eso. Entonces los incentivos es para actividades o intereses que aumentan su motivación, sus esfuerzos, su acción, participación, proactividad y actitud. Y los colocamos todos en el tren para aprobar el cumplimiento y las transiciones. Y luego son los planes comportamentales que son individualizados y también pueden ser integrados en el tren, pero esto es usualmente utilizado con un terapista comportamental. Primero que todo, en la terapia comportamental, cuando nosotros hablamos acerca del comportamiento que necesita cambiar, nosotros tratamos de encontrar primero el comportamiento, qué es lo que se da primero, y en vez de iniciar la intervención con el comportamiento, nosotros iniciamos la intervención con la intervención apropiadamente cuando esto ocurre, que el comportamiento no ocurre para hacer cumplir lo que no ocurrió, de tal manera que nosotros hacemos el refuerzo continuo. Y también para mantener la atención de la persona, si el tiempo de atención de la persona es de 10 minutos, entonces realmente aquí podemos lograr el umbral de atención de la persona. Y por supuesto, tiene que haber algún tipo de respuesta que va a calmar a la persona para poder continuar con la conversación o lo que sea, pero no, como usted dijo, es el flujo para expresar las emociones, porque esto es una tendencia nacional. Es decir, cuando se grita, entonces la persona tiene a gritar de nuevo. Entonces los tonos bajan, entonces ellos bajan. Es importante tener una voz calmada, bajita, en vez de estar gritando. Entonces, de nuevo, una de las cosas más difíciles es detener un comportamiento o distinguir un comportamiento. Lo que es más fácil en el PW es enseñar un nuevo comportamiento que ellos puedan hacer con refuerzo, y eso funciona muy exitosamente. Okay. Bueno, entonces yo sé que ya hemos visto antes, tenemos aquí con el manejo de la paciencia, cómo reducir el estrés y cómo podemos tener recompensas, especialmente cuando manejas con este sistema del tren, y también utilizar medicamentos psicotrópicos. También establecemos una línea base antes de iniciar. Nosotros programamos goles efectivos y
nosotros siempre esperamos el consentimiento. Alguien debe estar haciendo el consentimiento informado. La persona con el PWC no va a ser capaz de tener la capacidad mental para anticipar cuáles son los problemas que pueden ocurrir durante ese medicamento. Alguien tiene que estar con el consentimiento y debe ser el guardián o el padre. Individuos en grupos, no necesariamente la gente que está dando el consentimiento por los medicamentos, y entonces la persona que está haciendo la prescripción médica. Y también necesitamos saber cuál es el marco de tiempo y las horas en que la persona debe tomar una píldora, si se siente bien, si es un caso de placebo, que es probablemente el PWC va a tomar la píldora, entonces la próxima vez si se siente bien, entonces va a tomar dos. Porque quieren sentir. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Es importante mencionar los efectos adversos y hacerle un seguimiento a ese riesgo y medirlo. Entonces, lo que nosotros hacemos, déjame ver, estamos en una diapositiva anterior, tal vez, permítame y la busco. Estoy tratando de adelantar, de ver dónde es que está esto. En español. No está funcionando. Bien, el punto final es que lo que tratamos de hacer es equilibrar la restricción del ambiente con la calidad invasiva del entorno, con los derechos de la persona. Entonces tenemos que hacer eso, es un proceso delicado, pero totalmente para el síndrome, y ciertamente afecta sus vidas. Bueno, aquí ya lo tenemos. Entonces, se llega, la pirámide es una pirámide de intervención efectiva. Muchas gracias.